Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Ha dicho Alberto Núñez Feijóo que su cordón sanitario es con Bildu, no con Vox, y se abre a conseguir acuerdos con Vox si le hace falta, acuerdos puntuales, dice. El gobierno busca medidas que no haga falta llevar al Congreso por si se las tumban, aunque advierte de que no caerá aunque le tumben los presupuestos. Y a este escenario político con el que va a acabar 2025 se suma lo que acaba de contar ahora mismo el Partido Socialista sobre sus propias cuentas, las que está investigando la Audiencia Nacional. Encargaron una auditoría y esa auditoría interna que encargaron ha detectado gastos notoriamente improcedentes, dicen, en la etapa de José Luis Ábalos. Sin embargo, el estudio descarta que hubiera financiación ilegal en las filas del Partido Socialista. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Estamos hablando, Pedro, de un informe pericial encargado por el propio Partido Socialista sobre sus propios gastos, que son los que está investigando también un juez. Es la primera parte del Forensic del PSOE que firman el catedrático de la Autónoma Félix Vega y el profesor César Martínez. Analizan entradas y salidas de la Caja de Ferraz entre 2017 y 2024 y descartan financiación ilegal. El sistema de Caja, dice, es coherente, cerrado y verificable y no hay movimientos ajenos al circuito ordinario. Vega y Martínez también analizan una muestra representativa de los 126.000 euros que se pagó a equipo de organización entre 2017 y 2020, la etapa de José Luis Ábalos, sobre los que ha puesto el foco el juez. Aquí detectan, literal, en pocas ocasiones gastos notoriamente improcedentes. Por ejemplo, menús infantiles que pagaba el partido, 9 menús el día de Navidad, una factura de un hotel a nombre de la madre de una pareja de Ábalos, otra factura de hotel en París, y a estos gastos hay que sumar otros en restaurantes que superan el umbral suntuario de 60 euros por comensal que fijan los peritos. Entre 2017 y 2019 son menos del 5%, pero ese porcentaje se dispara hasta el 25% en 2020, el último año de Ábalos como secretario de organización. Por tanto, es el resultado que acaba de dar a conocer el Partido Socialista de su informe, del informe pericial interno que encargaron, que cuestiona algunos de los gastos en la etapa de Ábalos, pero la conclusión a la que llegan estos expertos es que el partido no tiene indicios de financiación ilegal. Luego lo veremos porque esto va en paralelo a la investigación que ha encargado la Audiencia Nacional. Ampliamos en el abierto. Pedro, gracias. Un abrazo. Pues esto que acaba de contar el PSOE es lo último en un relato político que viene marcado por el balance del año que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo. El colapso total de este gobierno en 2025 se resume: su debilidad parlamentaria, la imposibilidad de ofrecer soluciones al problema de la vivienda, el apagón impropio de un país desarrollado, una política migratoria irresponsable, la desconfianza internacional. Feijóo habló así del colapso del sanchismo, pero muchas de las preguntas tuvieron que ver con qué va a hacer a partir de ahora el Partido Popular, no solo en Extremadura, sino en realidad en el ciclo electoral que se abre y que nos va a llevar a unas generales, sean estas cuando sean, en 2027, que es cuando toca, como dice Pedro Sánchez, o sean antes si hay un anticipo electoral. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Para Feijóo, Julia, tal como se ha demostrado hasta ahora, no hay ningún cordón sanitario con Vox, con quien admite la posibilidad de pactos, mientras secunda el discurso duro, digamos, con la migración del alcalde de Badalona, de Albiol. Sí, Feijóo ha dejado claro que Vox será de aquí en adelante un socio preferente para el PP. Vox es el tercer partido en Extremadura, ha consolidado su posición, tiene buenas encuestas en España, veremos qué posición queda en las elecciones generales, pero desde luego nuestro cordón sanitario es Bildu. No será Vox ni los votantes de Vox. Pero el acercamiento a la ultraderecha no es solo electoral, también ideológico. Si para las elecciones de 2023 el PP no mencionaba ni una sola vez la inmigración entre sus 50 principales medidas para presentarse a las elecciones, ahora Feijóo eleva la protección de las fronteras y la seguridad a una de sus 3 grandes prioridades si llega al gobierno. La primera, limpieza y regeneración. La segunda, seguridad en la calle, en las fronteras y en el futuro. Y la tercera, que trabajar merezca la pena. En su balance del año, Feijóo también avaló ayer al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en su decisión de desalojar a 400 personas migrantes. Si hay personas que de forma ilegal ocupan edificios públicos o privados, tienen que saber que en España se respeta la ley. Por tanto, lo que ha hecho el alcalde de Badalona es exigir que se cumpla la ley en su municipio. Defiende Feijóo que un problema social se debe resolver con medidas sociales, aunque no especifica qué medidas son las que debería tomar el ayuntamiento, que está en manos del PP. Lo analizamos luego en la tertulia. Gracias, Julia.
A vosotros. Eso mientras el Gobierno está buscando la manera de encontrar la estabilidad entre los casos de corrupción, la falta de apoyos parlamentarios y ahora además con la nueva crisis entre el PSOE y Sumar por la venta de armas a Israel. Pese a todo, como nos dijo ayer aquí la portavoz, su idea es resistir aunque llegaran a caer los presupuestos y buscarán medidas que no tengan que pasar por el Congreso mientras tienen que escuchar las críticas tan directas como las que ahora escuchábamos que ayer les dedicó Feijóo al Ejecutivo. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. El Gobierno se esforzó mucho ayer por tratar de desacreditar a Feijóo, por ridiculizarle, incluso acusándole de dibujar un escenario apocalíptico lejos de la realidad, dicen, al menos de la que ellos defienden, que es que la legislatura, insisten, es perfectamente viable. Esa es la consigna en Moncloa que reafirmó aquí ayer la portavoz, esa, y que están dispuestos a usar todas las herramientas a su alcance para demostrar que su acción de gobierno es útil, aunque no vayan a ser capaces de sacar adelante unos nuevos presupuestos. La desmovilización de su electorado, que se confirmó con el batacazo extremeño, preocupa mucho en las filas socialistas. Eso nadie lo niega. Así que el objetivo, según explican a las fuentes de Moncloa, es lograr hacer visible que su gestión es la antítesis de lo que representan los gobiernos autonómicos de PP y Vox, y admiten que para eso necesitan tiempo de aquí a 2027. Este optimismo de algunos ministros no es que contraste con la realidad parlamentaria o con los recelos de los socios parlamentarios, es que contrasta con el ambiente que hay entre los socios que forman dentro el gobierno de coalición, entre el PSOE y Sumar, a cuenta de la venta de armas a Israel. Les decía, vamos a explicar primero, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Javi, ¿qué es exactamente lo que aprobó el Consejo de Ministros que ahora está tan en el debate de la semana pasada? Bueno, justo en la víspera de Nochebuena, Sastre, el Gobierno aprobó la importación de equipos militares israelíes, en concreto radares y sistemas de contramedidas para neutralizar misiles. Unos equipos que demandaba Airbus para poder fabricar varios aviones militares en sus plantas de Sevilla y de Getafe. Airbus alertó hace semanas al Gobierno del daño que les estaba provocando este embargo, porque sin esa tecnología israelí no podían exportar sus aviones a otros países y eso hacía peligrar miles de puestos de trabajo. A eso precisamente se aferró Presidencia para activar esa excepción que contempla el embargo de armas a Israel. El gobierno justifica su decisión alegando que de no haber dado este paso, de no haber autorizado esta compra de material de defensa israelí, se habría puesto en peligro, en alto riesgo, la continuidad de estos proyectos en España, lo que supondría, dicen, un impacto industrial, económico y de empleo de tal calibre que afectaría, dicen Sastre, a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales. Añadamos a esto algo que cuenta hoy El País. Dice que ese Consejo de Ministros, el del 23, también aprobó una inversión de más de 2.000 millones en gasto militar, pero que no le dio ninguna publicidad para no incomodar al socio minoritario de la coalición, es decir, para no incomodar a Sumar. Incluye mejoras en Rota, un programa de submarinos, contribución a Ucrania, la adquisición de vehículos de transporte táctico o mejoras logísticas de arsenales y también, como les decía, mejoras en la base de Rota. A partir de ahí, José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Asistimos a una nueva escenificación de una crisis entre el PSOE y Sumar que seguramente acabe dejando, Josu, las cosas como están. Sí, esto no va a provocar una crisis de gobierno ni va a ir a más, pero fuentes de Sumar nos confirman que en ese consejo sus ministros presentaron objeciones a esta decisión que acaba de explicar Javier Bañuelos. Considera el socio minoritario que esta excepción aplicada para levantar el embargo no está justificada porque creen que no hay ningún menoscabo para los intereses nacionales, a pesar de las múltiples explicaciones de Margarita Robles ayer. El acuerdo que se tomó no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino en relación con el ámbito comercial, con el ámbito industrial y con el ámbito de exportaciones. La objeción es la única vía formal que tiene Sumar para expresar su rechazo a las decisiones del Consejo de Ministros y aunque es un mero formalismo sin más consecuencias, Sastre, cerramos un año en el que Sumar ha presentado varias objeciones relacionadas con el gasto en defensa y sobre todo con el embargo de armas a Israel. Josu, Javi, seguimos en el abierto. Un abrazo. Ahora. Hasta luego. En este contexto, el Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, acaba de hacer saber que sancionará a las empresas que están ofreciendo alojamientos turísticos en casas que están en territorio palestino ocupado. Adela Molina. El decreto ley contra el genocidio en Gaza, que el Gobierno aprobó en septiembre, considera ilícita la publicidad para comercializar bienes de territorio palestino ocupado. Sería el caso de esos 138 anuncios de viviendas que Consumo ha detectado en 7 plataformas de alojamiento turístico tras varias semanas de investigación. El Ministerio no revela el nombre de las empresas, como hace habitualmente al ser un procedimiento aún en trámite, pero se asegura que ya ha enviado un requerimiento a todas ellas para exigirles que retiren o bloqueen los anuncios de esas viviendas en España. Si no lo hacen, les advierte
advierte de que habrá actuaciones posteriores. Las viviendas afectadas están en alguna de las 200 localidades o códigos postales que ayer mismo el Boletín Oficial del Estado identificó como asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Entre ellas hay ciudades como Hebrón, Ariel o Silo. Donald Trump ha confirmado el primer ataque terrestre de Estados Unidos contra supuestas instalaciones ligadas al narcotráfico en Venezuela. Cuenta el New York Times que fue una operación de la CIA con drones contra un muelle de carga usado por una de las bandas criminales perseguidas por Washington, que en las últimas horas ha vuelto a hundir, por cierto, otra supuesta narcolancha en aguas del Pacífico Oriental. Bayo. Sí, un ataque en el que han muerto 2 tripulantes de esa embarcación, con lo que ya serían más de un centenar los asesinados desde septiembre en estas operaciones del Pentágono en alta mar. Aunque la principal novedad no está en alta mar, sino en tierra firme, porque el presidente estadounidense afirma haber atacado por primera vez instalaciones ligadas al narcotráfico en suelo venezolano. Habló ayer Donald Trump de una enorme explosión que destruyó una gran instalación en un lugar indeterminado de Venezuela, sin aportar más datos ni pruebas de ese ataque. El New York Times sí lo hace, citando hoy fuentes de inteligencia para contar que la operación fue realizada la semana pasada por la CIA, usando drones contra un muelle ligado al Tren de Aragua, una banda criminal que la administración Trump designó en julio como grupo terrorista. Nicolás Maduro guarda ahora por ahora silencio sobre este ataque, que sugiere una nueva escalada en la campaña de presión que Washington lleva desde hace semanas contra el régimen de Nicolás Maduro. Iremos siguiendo cómo evoluciona, pero de momento, primer ataque de Estados Unidos en suelo venezolano y muy llamativo silencio del gobierno de Nicolás Maduro, por lo menos de momento. Sobre Ucrania, y después de la reunión que tuvo Trump precisamente con Zelensky, esto fue el domingo en Florida, la pregunta ahora mismo es qué va a hacer Rusia, que ayer denunció un supuesto ataque ucraniano contra una de las residencias que usa el propio Vladimir Putin. Un ataque que Kiev, por otra parte, niega. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Nico, ¿eso en qué punto deja las posibilidades de un acuerdo de paz? Pues ahora mismo casi nulas expectativas de un alto el fuego realmente, sobre todo por la actitud que emite Moscú. Y es que las negociaciones están absolutamente empantanadas, como el invierno en el frente. Y el último jarro de agua fría es ese supuesto avance de las conversaciones que solo ve Trump, y lo ha lanzado en las últimas horas Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, que acusa, como dices, a Kiev de haber lanzado un supuesto ataque con más de 90 drones sobre una de las residencias de Putin. Este ataque cambiará las reglas del juego, amenaza a Zelensky, que advierte que Moscú ya prepare una represalia al nivel que se espera, a pesar de que Kiev se lanzó rápidamente a desmentir esa supuesta operación, sobre la que era preguntado también Donald Trump. Que en sus contradicciones habituales primero dijo no saber nada y después que Moscú le había informado en una llamada y que de confirmarse sería algo muy grave. De momento esa respuesta anunciada por Lavrov no se ha producido esta noche, pero Ucrania teme un gran nuevo ataque sobre Kiev, donde los cortes de luz y la calefacción están sometiendo a la población al peor invierno desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. Nicolás, gracias. Hasta luego. El otro frente que tiene abierto Donald Trump es la segunda fase de su plan de paz para Gaza, que es lo que ayer discutió con Netanyahu en la reunión que ambos tuvieron en su mansión de Mar-a-Lago, y donde Trump advirtió de que está dispuesto a apoyar un ataque de Israel al programa de misiles de Irán, y también volvió a advertir a Hamás de que debe desarmarse cuanto antes. Desde Nueva York, Nicolás Lupo. Tras recibir a Zelensky el día anterior, esta vez le ha tocado el turno a Netanyahu visitar la mansión de Mar-a-Lago. Trump ha vuelto a mostrar su particular estilo de comunicación durante la rueda de prensa, en la que ha simbolizado su entendimiento con su homólogo israelí. También ha amenazado a Hamás de que algo horrible les podría ocurrir si no se desarman. Y ha advertido a Irán sobre su supuesto mal comportamiento, aunque también ha tendido la mano a Teherán para sentarse a conversar. Y es que esta reunión tenía como objetivo principal discutir la siguiente fase del plan de Gaza, en el cual debería progresar un desarme de Hamás, la retirada de la franja de las tropas israelíes y establecer una fuerza internacional temporal. Netanyahu, por su parte, ha sido más discreto, aunque no ha escatimado elogios para Trump. Pero por ahora la reunión no ha deparado ningún compromiso en firme para implementar los siguientes pasos. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. La oferta de pisos compartidos se ha disparado, les decía, un 50% este año, según el estudio que ha hecho el portal pisos.com, y nos hemos fijado además en un detalle que es llamativo, cómo son cada vez más, les decía al empezar, las personas mayores que buscan compartir casa, que buscan porque no tienen más remedio que esa opción. Ya no son, por tanto, solo los jóvenes, los estudiantes, los que tienen que alquilar habitación y compartir su vivienda. Estamos hablando de un perfil de personas que tienen el que más ha crecido, de acuerdo con este portal, entre 35 y 50 años, Ira Valdés. El mercado de la vivienda no solo se ha disparado, sino que también se está transformando. Cada vez son más las personas que, al no encontrar un alquiler asequible, se conforman con una habitación. Alrededor de 600 euros, pero el piso está compartido entre 3. Ni de coña me da para alquilar un piso yo solo. Si a duras penas me cuesta alquilando un piso entre 3. El alquiler está súper caro. Y eso se refleja en los datos. Según el portal pisos.com, los anuncios de alquiler de habitaciones se han disparado un 50% este año, con meses como agosto en que la oferta disponible ha llegado a triplicar la de un año antes. Una fórmula que ya no se limita a los jóvenes universitarios, sino que, según este análisis, se extiende a trabajadores de entre 35 y 50 años, en lo que supone un síntoma más de la crisis de la vivienda. Y es que, de momento, como el alquiler temporal, el de habitaciones permanece al margen de la ley de vivienda, por lo que permite subidas de precio ilimitadas a la hora de renovar el contrato. Y las olas de calor, como la que sufrimos en agosto en este país, con esa ola de incendios, son los fenómenos más extremos que han azotado el planeta en 2025. Sin el cambio climático, directamente no habrían tenido lugar. Información de Marina Fernández. Los expertos las llaman las asesinas silenciosas. Las olas de calor han sido los fenómenos más mortales y extremos de este año que termina, y el culpable es el calentamiento global, que hizo que la de agosto aquí en España fuera 40 veces más probable. Y ya no basta con predecir estos fenómenos con días de margen, como ha pasado con el huracán Melissa. 5 días de preparación no evitaron muertes y pérdidas porque la adaptación ya no es suficiente. Es fundamental recortar las emisiones de forma drástica. Son las conclusiones de World Weather Attribution, y sus científicos advierten: reducir el debate climático a una guerra cultural deja tantas o más víctimas que un conflicto armado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.